sesión de tarde, esta jornada sobre blanqueo de capitales, perspectivas prácticas. Como habíamos comentado esta mañana en la inauguración, un tema tan ambivalente, tan omnicomprensivo, no solo de muchas conductas, sino también de diferentes paquetes de reacciones institucionales que se concretan en distintos catálogos de normas. En la ordenación un poco de temas y puntos de vista, en las sesiones de esta mañana hemos tratado de abordar el estudio de algunos de los aspectos de corte más preventivo. En la sesión de la tarde la idea era que pudiéramos abordar la óptica de la represión penal de este tipo de conductas, que lógicamente suele ser lo que más suele atraer, lo que tiene más dimensión pública, lo que se dedican más. Me place presentar a los dos ponentes en la sesión de la tarde. Por un lado, don Gregorio Álvarez, que es magistrado, es juez de instrucción en Salamanca y además es profesor asociado al área de Derecho Penal. Y por otro lado, Omar Orsi. Omar es también profesor en la Universidad Argentina de la Empresa, pero su ocupación principal, como sucede en el caso de Gregorio Álvarez, él es fiscal y desde hace pocas semanas ha sido nombrado exactamente, si no me confundo en la designación, director del sector de lavado de activos y financiación del terrorismo del Ministerio Público. Buenas tardes a todos, a unos conocidos, otros me ha surgido en algunos lugares algo de su currículum académico. Lo siento, estoy aquí de nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Gracias también a los directores del programa por haberme invitado, porque a fin de cuentas pues, siempre es de agradecer que se acuerden de uno. Y bueno, pues gracias. Bueno, me había pedido Nicolás que les hablara sobre la prueba en relación con los delitos de blanqueo. El abordar la prueba en los delitos de blanqueo no es nada diferente que abordar la prueba en cualquier campo de derecho penal. La prueba es una cuestión compleja, es una cuestión muy extensa. Y claro, cuando Nicolás me dice, bueno, con media hora, digo, sí, bueno, en media hora podemos resumir pues, casi todo lo que se ha escrito sobre la prueba. Eso se hace fácil para cualquiera. Es imposible, es una tarea inabarcable, inagotable en media hora, en una hora o en varias horas, o incluso en un programa de doctorado completo. Y lo que voy a procurar es trasladarle algunas de las inquietudes que a mí como juez me preocupan en relación con la prueba en general y también con la prueba en concreto relacionada con esto. Bueno, no es infrecuente, y si ustedes examinan la jurisprudencia sobre estos delitos, me refiero a la jurisprudencia española, que es la que yo tengo el deber de conocer y estudiar, que en casi todas las sentencias se diga algo así como la perspectiva probatoria es la más relevante y difícil en este tipo delictivo. Esta frase es recurrente. Bueno, esto está traído de una sentencia todavía un poquito papel está caliente de hace unos días para mirarlo. Bueno, pues, es muy difícil la prueba y en estos delitos es todavía más complicado. Pues es igual de complicado que este no se lo guarda. Es igual de complicada la prueba que en cualquier otro delito. En cualquier otro, en mi opinión. Y voy a tratar de explicarme. Porque en este terreno de la prueba todavía nos manejamos con unas herramientas, a mi juicio, erróneas. Y todavía nos manejamos con una manera de enseñar estas herramientas absolutamente equivocada. Hablo también de la universidad, desde que empezamos a estudiar en la universidad, en los primeros cursos, cuando nos formamos de manera más especializada, como están ustedes, o cuando estamos trabajando, que todavía, bueno, pues estas herramientas son malas, hay que reconocerlo. No nos enseñan correctamente lo que hacemos en nuestro trabajo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque en esta misma sentencia donde recurrentemente se dicen todas, ¿no? Donde se dice que la perspectiva probatoria es la más relevante y dificultosa de estos delitos, pues aparecen ya los términos, los problemas, dice, la prueba indirecta, la prueba indiciaria, como si hubiera algún otro tipo de prueba. Toda la prueba es indiciaria, no hay otra prueba que indiciaria. Y aquí es donde engarza lo que trataba de decirles anteriormente, es decir, que la herramienta para
adoptar las decisiones en materia de hechos que se nos ha enseñado no la tenemos bien aprendida, no la sabemos utilizar, me incluyo, y además las exigencias que se nos ponen por parte de nuestros superiores, los supremos, la Constitucional, no son adecuadamente utilizadas ni adecuadamente explicadas porque ignoramos o no nos hacemos las preguntas capitales sobre qué estamos haciendo cuando abordamos los problemas de prueba. Yo le digo a mis alumnos aquí en la universidad y también tengo alumnos que son jueces en prácticas que lo más difícil del derecho son los hechos. Es un juego de palabras, pero no es un juego de palabras. ¿Por qué? Porque a todos nos ha formado como positivistas del derecho, todos sabemos interpretar normas jurídicas, nos han dedicado muchas horas a eso y adquirimos una práctica que nos permite a todos manejarnos con cierta soltura interpretando normas jurídicas. Pero hemos pasado por encima como algo que todos los seres humanos quizá se presuma que tenemos una capacidad natural que viene del código genético de que los hechos son algo sencillo, algo que todos podemos manejar, todos tenemos una serie de ideas, de preconcepciones sobre estas cuestiones y que incluso podemos hablar de esto en un cierto nivel por el mero hecho de ser seres humanos. Queda suelto. ¿Y por qué se dice que esta prueba es difícil? Bueno, pues se dice que esta prueba es difícil en estos delitos por una razón obvia, una base, que es que en estos delitos, como todo buen delincuente, son delitos que buscan, el plan criminal está encaminado a lucrarse de las ganancias. El dinero es algo que no mueve a todo el mundo, a los seres humanos solo les mueve a algunos. Es decir, el dinero no le importa casi a nadie. Y las personas que han obtenido dinero por medio de actividades ilícitas lo que pretenden es disfrutarlo. Y entonces no se trata de unos delincuentes que cometen un hecho episódico en un día concreto y que no han adoptado cautelas para lograr la impunidad, sino de personas que han trazado un minucioso plan criminal encaminado a disfrutar de los beneficios de este tipo de actividad civil. Cosa por otra parte absolutamente lógica. Y se trata de personas que, además de actuar en la clandestinidad, maquinando para lograr la impunidad, tienen gran cantidad de medios de todo tipo, medios materiales, técnicos, etcétera, y que además están muy bien asesorados, son conocedores, las personas que les asesoran del mundo jurídico para quitar todos los obstáculos que pueda haber en su camino para el disfrute de esos beneficios. Esto también parece algo obvio y lógico. De ahí la dificultad. De ahí la dificultad. Y por otra parte tenemos este otro aspecto que ya mencionábamos antes, de la remoción de todos estos obstáculos que el plan criminal pone en el camino para no ser descubiertos y lograr la impunidad, a su vez choca con uno de los problemas, que es el problema de la prueba. ¿Cómo probamos ese plan criminal? ¿Cómo removemos esos obstáculos? Y ahí entra toda esta materia de la prueba y de la prueba de indicios, que es la prueba de... Claro, no vamos a tener nunca prueba directa. Tenemos que extraer datos concretos y esos datos concretos indiciarios son los que nos pueden llevar a entender que tenemos suficiencia de prueba para atribuir unos hechos a una persona, en su caso, enjuiciarlo y condenarlo. La dificultad también viene por otra parte, que esto está por encima de todas estas cuestiones, que es que el Estado quizás no pone todos los medios suficientes para la persecución de este tipo de infracciones penales. Esto es una cuestión de la que no se habla, porque podemos hablar ahora, hablaremos un poco más de la teoría de la prueba, pero quizás tenemos que hacer la pregunta estructural previa. ¿El Estado pone todos los medios necesarios, suficientes para la persecución de estos delitos? Medios no solo materiales, sino medios legislativos, que también podrían ayudar incluso en la prueba, porque se pueden adoptar normas legales que permitan a los jueces fundar sus decisiones a partir de datos que se obtienen por mecanismos de presunción legal o de atribución de responsabilidades en ese camino de colocación de obstáculos hasta
el momento del juicio. Dicen ustedes que esta remoción de obstáculos, pues, por poner un ejemplo, puede afectar a cuestiones como la personalidad jurídica. La personalidad jurídica es uno de los grandes descubrimientos del mundo del crédito. La personalidad jurídica es una ficción, y como tal ficción, el Estado, a través de los mecanismos legislativos, puede adoptar normas que encaucen algunos campos de actividad o en algunos puntos concretos o den pautas para que los intérpretes y los aplicadores del derecho se sientan más cómodos ante esos obstáculos. Se pueden poner ejemplos, pero simplemente la mencionarlo. Bueno, retomando lo que trataba de decirles, la prueba de indicios, les decía que toda la prueba, a mi juicio, es una prueba inicial. Que lo que tenemos que procurar es, desde el momento inicial de la enseñanza en la universidad, empezar a pactar incluso el lenguaje que se tiene que utilizar para hablar de la prueba, el lenguaje. Y también lo que hacemos desde la teoría del conocimiento, de la epistemología, los seres humanos cuando abordamos el conocimiento para tomar decisiones en materia de hechos, como en definitiva eso es lo que hacemos en los juicios. Reconstruir algo que ha sucedido en el pasado mediante los medios que tenemos. Y el material que utilizamos y las herramientas que utilizamos no son las adecuadas. No son las adecuadas desde el momento inicial de la enseñanza. La Convención de las Naciones Unidas del año 88 sobre la persecución de delitos de terrorismo, etc., habla incluso de algo como un descubrimiento, ¿no? Dice, se puede utilizar la prueba inicial. Diciendo, les autorizamos a utilizar la prueba inicial. Es que toda prueba es inicial. Toda prueba es inicial. Hablando, no sé si con don Nicolás, el otro día, uno de estos días recientes, hablábamos de un ejemplo gráfico para que vean cómo la terminología nos engaña. La prueba directa, la prueba directa. Una prueba directa, hay muchas versiones según autores, incluso en las sentencias. Este término se utiliza de distinta manera, según ponentes, con significados diferentes, me refiero. Una prueba directa sería un testigo que afirma haber visto cómo determinada persona asesta una puñalada a otra. Es una prueba directa, testigo lealista. Y tenemos una prueba indiciaria, que es una prueba clásica indiciaria hoy día, es una prueba científica, la prueba de perfil de ADN, es una prueba indiciaria. Si en la prueba indiciaria el testigo afirma haber visto cómo Juan y Luis están forcejeando o luchando, y en un momento dado por uno de ellos, Juan, le asesta una puñalada mortal a Luis y Luis muere. Prueba directa. Estupendo, una prueba maravillosa, según la doctrina y según la jurisprudencia. Pero en el análisis de ADN de los restos de sangre que hay en el lugar, en la ropa del muerto y las inmediaciones del cuerpo, aparecen rastros de sangre y el ADN, aparece el ADN del muerto y el ADN no de Juan, sino de uno que se llama Pedro. Un indicio, que es una prueba de ADN, donde esta sangre parece fruto de la lucha, por el modo en que está situada, las características, etc. Y tenemos un testigo que afirma que era Juan. Y el ADN le dice, no, este ADN no es de Juan, es el ADN de Pedro. Y ahora la pregunta que todos nos haremos, ahora que estamos todos puestos al día por las películas de televisión, las series, estas series sobre policía científica y demás, todos diríamos, no, se ha equivocado la prueba directa. La relevante es la prueba indiciaria, porque el ADN es infalible, prácticamente. Es un ejemplo que nos lleva a ver cómo una prueba directa, utilizando las categorías al uso más frecuentes en cualquiera de sus acepciones doctrinales o jurisprudenciales, puede venir, se da el traste con ella por una prueba indiciaria que tiene, es un indicio de los llamados necesarios, un
un indicio necesario que no tiene, digamos, muchas posibles interpretaciones, sino que casi nos lleva, a la vista del estado de la ciencia a día de hoy, a las 5:15, esta nueva orden, nos lleva a concluir que hay que cambiar la atribución de los hechos no a Juan sino a Pedro, en este ejemplo que estábamos viendo. Entonces hay que elevar a Pedro a juicio y a Juan hay que liberarlo de cualquier tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Por un indicio. Pero si tenemos prueba directa en contrario, bueno, ustedes mismos están capacitados para alcanzar la conclusión y ver este problema de una manera. Bueno, continuando con lo que trato de trasladarles, ni siquiera si yo les preguntara a ustedes, no se lo voy a preguntar, no se sientan incómodos, y menos a las 5 de la tarde, ¿cuál es el modelo de verdad que utilizamos los seres humanos cuando abordamos estas cuestiones? No crean, no es ninguna trampa. Yo esto se lo pregunto a mis compañeros jueces y me cambian de tema. Pasamos a hablar de fútbol, automáticamente. Y digo, oye, ¿qué modelo de verdad utilizamos aquí en las sentencias? ¿Qué modelo de verdad utilizamos? No lo sabemos. La mayoría de los juristas ni se lo han planteado. Ni se lo han planteado. Y si hablamos de, ¿me puedes explicar en 20 minutos qué tipo de mecanismos de conocimiento utilizamos los seres humanos y los juristas en el campo de las ciencias sociales para abordar los hechos y para adoptar las decisiones sobre hechos en el campo judicial? Y esto vale para cualquier sujeto que se mueva en este campo, no solo para los jueces, también para los fiscales, para los abogados, para cualquiera. Porque en definitiva lo que se trata es de confrontar hipótesis, digamos, en una especie de duelo, donde las hipótesis acumuladoras llevan sus pruebas, las abogadas de defensores llevan las suyas y se ponen en contraste en un plenario y, bueno, ya como aquí, argumentalmente. Bueno, pues, pero la explicación, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hace un fiscal cuando acusa? ¿Qué hace un abogado cuando defiende? ¿Qué hace un juez, un tribunal, cuando toma decisiones sobre hechos? ¿Alguien está capacitado para explicarlo? Sí, seguramente sí, pero no muchas personas. ¿Por qué? Porque esto, en fin, lo veo a diario donde yo trabajo. Los temas, pues, es muy difícil encontrar un interlocutor para discutir. Bueno, en común reflexiones y lecturas y estudios, y pues es muy complicado. Claro. ¿Y dónde nos lleva esto? Pues a que estamos en mantillas en este campo. Es decir, nos tenemos que poner de acuerdo en el método, porque si no será muy difícil avanzar. En el método de que todos tenemos que tener en común y saberlo y manejarlo el método de abordaje de estas cuestiones. Si esto no se consigue, pues seguiremos viendo sentencias que nos tenemos que colocar en determinados puntos de vista. Y es que cuando escribes este campo está colocado en tal perspectiva y tienes que conocer todas las perspectivas. Sin embargo, si ponemos en común el método y ponemos en común incluso el lenguaje, porque hasta el lenguaje no es compartido el mismo lenguaje. Cuando alguien habla de prueba directa, pues tienes que saber qué significa prueba directa para el que escribe eso. Porque no siempre significa lo mismo para un magistrado de un tribunal y para otro magistrado. No siempre significa lo mismo en la academia. Según autores, para unos autores la prueba directa es, y para otros es otra cuestión diferente. Y no nos ponemos de acuerdo en el lenguaje ni en el método, resolver estas cuestiones y dar un impulso a estas cuestiones, que en definitiva es una cuestión de enorme trascendencia, si quiere usted, hasta para el control democrático de la justicia. Si todos compartimos el método, podremos ver dónde se cometen los errores y dónde están los aciertos, dónde hay suficiencia de prueba y dónde hay insuficiencia de prueba. Porque compartimos todos el camino y todos estaremos en condiciones de poder discutir sobre estas cuestiones utilizando el mismo lenguaje y de debatir sobre estas cuestiones. Bueno, esto no sucede. Esto creo que es un gran déficit. Bueno, algunos ya están cansados de oírme sobre estos temas, como Nicolás, todos sobre estos temas, pero creo que es imprescindible. Igual que creo que es imprescindible por completar el círculo de la reflexión, yo no lo puedo entender, me parece un término académico, no lo puedo entender, que estas cuestiones no se traten
dentro del sistema penal. En el sistema penal no encontramos muchas personas que escriban como parte del contenido del sistema penal sobre esta materia. Hay que buscar fuera del sistema penal. ¿Quiénes escriben sobre esta materia? Los filósofos del derecho. Tremendo. Los penalistas y los procesalistas, no. Los penalistas no nos molestamos, o no se molestan, o yo como estoy en este campo me incluyo, no nos molestamos ni se hacen estudios, igual que se hace para otras cosas, de impacto ambiental y todas estas cuestiones, estudios sobre una cosa tan sencilla como la verificabilidad empírica de los supuestos de hecho que el legislador intenta regular dentro de una norma penal. No hay estudios sobre estas cuestiones. Y en el campo del blanqueo de capitales, bueno, pues esto creo que merece un debate. Un estudio de verificabilidad empírica de los supuestos de hecho que voy a prohibir. Porque si no, ¿cómo vamos a probarlo? ¿Cómo aparece todas estas mentiras? Es muy difícil, ¿no? La prueba es más difícil. ¿No? Cuando ni siquiera el legislador se ha planteado estas cuestiones cuando ha regulado este campo de actividad, este campo de disciplina política. Y lo mismo cabría decir en el campo del derecho procesal. A mí me sorprende mucho y me preocupa que los procesalistas no trabajen más a fondo sobre estas cuestiones. Como tampoco entiendo que el procesal y el penal no vayan de la mano en el campo penal, no lo puedo entender. Porque los que estamos en la práctica lo vemos a diario, no se puede entender, no se puede trabajar sin ir, no del brazo, sin ir absolutamente juntos. El procesal penal y el penal sustantivo es la misma cosa en los tribunales, porque no se puede avanzar ni un milímetro sin dominar los dos campos al mismo tiempo, sin ejercerlos. Y esto, por supuesto, en los estados democráticos se acentúa. Estado no democrático, pero en un estado democrático las garantías forman parte del núcleo duro de la democracia. Y el sistema penal, pues, las garantías son ese tipo. Bueno, yo no sé si me estoy perdiendo, pero no me estoy perdiendo. Quería decir esto. No crean que me he perdido. Quería decir. Bueno, miren, hay muchas más cosas que se pueden hablar, por supuesto, de cada una de las pruebas. No quiero, por ejemplo, yo voy a correr porque el tiempo es muy breve. Acepciones de lo que significa indicio. Porque si nos preguntamos todos qué es un indicio, acepciones. Una filosófica científica. Un indicio es lo opuesto a la verificación directa. Otra acepción técnico-jurídica. Un indicio se opone a prueba directa. Ya lo hemos mencionado antes. Y una acepción vulgar. Un indicio se contrapone a prueba suficiente. Y cuando hablamos de indicios aquí, estamos hablando de esta última acepción, de la prueba suficiente. Un indicio es lo contrario, lo opuesto a prueba suficiente. Y claro, según la interlocución con quien hables, a lo mejor yo estoy hablando del indicio en la acepción vulgar y Nicolás está hablando de la acepción técnico-jurídica. Entonces, claro, estamos hablando uno en onda media y otro en frecuencia modulada. Entonces, claro, pues no vamos a converger, no nos vamos a entender. ¿Por qué? Porque no tenemos en común, no nos hemos puesto en común antes de decir, oye, ¿desde dónde hablamos? Esto pasa mucho en este campo. No existe ningún criterio, que permita catalogar nada como prueba de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta categoría. Esos son inventos. No es cierto, no existe nada de eso. Todos los datos que se obtienen en un proceso penal, también en la investigación de estos delitos, son elementos de prueba. Elementos de prueba que tenemos que acotar, filiar, justificar en su caso y obtener de una manera, por supuesto, institucionalizada, lícita, con respecto a la garantía. Por lo tanto, todas esas categorías, esa terminología es una terminología para. No existe. Y ya lo hemos mencionado antes, tenemos que uniformizar el lenguaje y el método para abordar estas cuestiones.
Esto me ha sucedido a mí, y lo voy a contar, por supuesto sin dar nombres, porque Salamanca es tan pequeña, que lo mismo salgo ahí y me dice, ¿qué has dicho de mí? Los que trabajamos en este campo, todos, la acusación lo que hace es plantear una hipótesis ante un tribunal. Una hipótesis que pretende justificar mediante una serie de fuentes de prueba, de los que a su vez va a obtener unos datos, etcétera, etcétera. Y la parte contraria, la defensa, presenta su propia hipótesis que a su vez pretende hacer valer, bien, ahí entramos ya en otro campo, principio acusatorio, etcétera, bien, intentando que se vea como falsa, insuficiente la hipótesis de recusación, o incluso de, bueno, soy muy chulo y la mía es la mejor y lo voy a probar, también se puede hacer. En definitiva son hipótesis. Bueno, para que vean ustedes en qué se traduce esto. En una sentencia, en cierta ocasión, una sentencia que dicté en mi juzgado, puse algo así como que la hipótesis de la acusación no se ha acreditado suficientemente. Y en el recurso, en la sentencia no era el caso. En el recurso, el compañero que fue ponente de la sentencia, que revisó aquella sentencia, dice que era eso de las hipótesis, que en los tribunales no hay hipótesis. No, lo guardado, tengo problemas. No, pero bueno, donde quiero llegar es para que vean ustedes el grado de disociación que hay en el propio lenguaje. O sea, donde un compañero que revisa un recurso, cuando habla de una cuestión, una cuestión epistemológica, entonces poner hipótesis, yo desde entonces no he vuelto a poner hipótesis, no por temor, sino para que lo comprenda. Siempre pongo la versión de la acusación. Si pongo hipótesis, lo mismo a alguien le chirría algo por ahí por el cerebro. Entonces, bueno, pues aquí tiene un ejemplo de esta misma ciudad donde el propio lenguaje sirve para no entendernos, para desentendernos. Cuando es una cosa que, bueno, no tenía que plantear ningún problema si compartiéramos el mismo método, el mismo lenguaje, que creo que debe ser único. Porque solo así nos podremos entender y solo así, bueno, se puede someter a crítica, por supuesto, las decisiones judiciales están muy bien. Tienen que someter a crítica, revisión, etc. Bueno, otra frase mítica del mundo de la prueba, también relacionada con esto, es la certeza, el grado de certeza. Bueno, cuando oigan ustedes eso, piensen que están ustedes ante un efecto placebo. Eso lo utilizamos para tranquilizar nuestras conciencias. El efecto de certeza. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos debemos ser humildes, modestos, saber que únicamente podemos obtener un conocimiento en materia de hechos, un conocimiento probable, con más o menos grado de probabilidad, y de eso se trata, las decisiones en esa línea. Y cuando hablamos del grado de certeza, pues nos quedamos muy tranquilos, porque parece que funciona. A mí como placebo me viene maravilla. Pero que no seamos pretenciosos, es decir, que debemos conformarnos con asumir que vivimos en el tiempo de la física cuántica, de que el conocimiento único que podemos obtener es el conocimiento probable, y que no olviden ustedes algo que escribió Michel Foucault en esta obrita tan maravillosa de La verdad y las formas jurídicas, una frase que a mí me impactó mucho en su día cuando la leí, pero que creo que es absolutamente cierta, como que el conocimiento es una relación entre el poder y el saber. Es decir, que en cada época histórica nos toca convivir con esa relación, y el conocimiento, la manera de conocer la realidad en la que vivimos, la determina esa relación entre las técnicas de conocimiento de cada época histórica. Ahora nos toca la física cuántica, estamos en esa época, y los que mandan. Los que mandan son los que nos dicen cómo debemos conocer, cómo debemos saber, y de esa relación sale nuestro conocimiento. Hay que aceptarlo humildemente, y es así. Y entonces ahora toca el conocimiento probable. Y no nos queda otro. Y creo que es el mejor que hemos sabido alcanzar los seres humanos hasta hoy. Toda nuestra historia no es nada. Bueno, creo que ya me he pasado. Sobre indicios, algo que tampoco seguramente hayan ustedes visto con mucha frecuencia, hay clasificaciones de indicios escritas. Yo la voy a enumerar simplemente, no se utilizan mucho. Indicios
Los indicios pueden ser equiprobables, es decir, un indicio permite varias hipótesis o varias soluciones, todas igualmente probables. Por ejemplo, en un arma hay huellas, en el arma que se ha utilizado para matar a alguien, hay huellas de 3 personas diferentes. Es equiprobable que cada una de las 3 personas pueda ser la que dispara el arma. Ese sería un indicio equiprobable. Indicios orientados o de probabilidad prevalente. 2 balas, aparecen 2 balas de distinta arma, distinto calibre en el lugar de los hechos. De ahí podemos colegir inferencialmente, intuitivamente, que se han utilizado 2 armas, estilos diferentes, y también por regla de experiencia no es habitual que una misma persona utilice 2 armas en la misma escena del crimen. Es imposible. Pero también podemos inferir que ha podido haber 2 personas en el lugar y han disparado cada una con un arma. Bueno, sería un indicio prevalente, de probabilidad prevalente. Indicios cualificados o de alta probabilidad, y esto se utiliza mucho, seguro que lo han oído ustedes, que hacía su huella en la caja fuerte. Duermo allí dentro, la huella. Pero dice, no, yo ese banco no se lo digo, a ese banco. ¿Nos puede explicar que hacía su huella? No en los bancos, porque luego los bancos es muy difícil, pero bares es más fácil. Digo, de estas sí tenemos muchas seguidas. Donde aparece la huella dentro del cajetín de dinero de la máquina de tabaco del bar. ¿Usted va por ese bar? No, yo vivo en Zamora. ¿Nos puedes explicar que hacía su huella dentro del cajetín del tabaco de un bar? Un indicio de alta probabilidad. Y por último, los indicios necesarios, que hoy día, ya hemos mencionado antes, el ADN, que es la prueba estereoanalítica, hasta que alguien nos la desmonte, que llegará el día. Llegará el día. Espero que lo veamos, para reírnos de nosotros mismos también. Otra vez, algunos no se ríen. Bueno, como ven ustedes, todas estas categorías sirven para construir los argumentos. Y me voy a parar ahora en 2 cuestiones muy puntuales relacionadas con estos delitos para terminar. 2 tipos de indicios, nada más. Yo presumo que ustedes ya conocen todas las categorías de indicios que se utilizan en estos delitos, pero me voy a parar en un indicio concreto y en una prueba concreta que tiene una problemática específica, aquí en España al menos, ¿no? Uno es, saben ustedes que en los indicios se permite utilizar los llamados contraindicios como un indicio más, la cadena de inferencias que se puede realizar para justificar una decisión sobre ello. Uno de estos indicios que a mí siempre me ha llamado la atención es el silencio de los acusados. El silencio, no hablo de las explicaciones peregrinas, que iba por el campo y me encontré el maletín lleno de dólares. Yo no me lo creía, yo tampoco. Pero no hablo de eso, no hablo de eso. Hablo del supuesto del silencio. El silencio de los imputados, acusados, según el momento procesal, es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional. Y por lo tanto, al tratarse de un derecho constitucional, la pregunta capital sería: ¿se puede utilizar el ejercicio de un derecho constitucional procesalmente constitucionalizado? Eso sería otra discusión, pero ¿se puede utilizar el ejercicio de un derecho como un indicio más o un contraindicio para justificar la atribución o una condena? No, la decisión sobre un hecho que puede llevar a una condena. Esa es una pregunta que me parece interesante, siempre me ha parecido interesante. Tenemos aquí en España la respuesta es positiva y se puede utilizar, pero sí deberíamos tener presente el modo en que se puede utilizar este tipo de contraindicios, el silencio de los acusados. Por supuesto, el silencio de los acusados no se puede utilizar como único indicio para justificar una decisión de ninguna manera, por esta razón que hemos expuesto antes. Podemos hacer un razonamiento de tipo:
cuando le hemos preguntado ha callado, luego ha sido él. No es un análisis de ningún tipo. No obstante, si ese silencio está incardinado dentro de un conjunto amplio de indicios, pero se puede utilizar no tanto como contraindicio, sino como apoyo argumental para la decisión que se puede justificar a partir de otros indicios. Aquí en España se utiliza, y es la doctrina que sigue básicamente inconstitucional, la doctrina que ha emanado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso, yo lo digo en castellano, el caso Murray, si alguien que sepa inglés me dirá, a la que bruto, seguro. Bueno, pues en el caso Murray, como lo digan, el Tribunal Europeo se ha pronunciado sobre estas cuestiones y pues, en este sentido, en esta manera. Y también quería mencionar otro problema concreto que se produce en nuestros tribunales, que es qué tipo de prueba es la declaración que prestan en los juicios los expertos de la agencia tributaria. Los expertos de la agencia tributaria son peritos o son testigos, o qué son. No es una cuestión baladí, es una cuestión importante porque la prueba pericial tiene su propio camino, sus propias reglas y las propias exigencias justificativas de las decisiones que se toman en base a esa prueba para los tribunales. El perito es un experto, por supuesto, en campo de actividades X, y la prueba pericial tiene su propio cauce formal y unas exigencias peculiares para los jueces que tenemos que justificar en caso de no atendernos a una conclusión que se pueda derivar de una pericia. Tenemos una exigencia justificadora más elevada de por qué no seguimos el criterio de un experto. Si es un testigo, bueno, pues la prueba testifical tiene también sus propios cauces, sus propias formas, y conforme al principio de evaluación de la prueba, los jueces, digamos, tenemos más libertad de valorar, no en el sentido, desde mi punto de vista es más dificultad. La prueba pericial es más cómoda, te da, salvo que te separes de ella, pero si no te separas de ella, dices, esto lo ha dicho un experto. Y luego la prueba testifical, el nivel de exigencia justificadora de la decisión pues es mayor y para los jueces nos genera más inseguridad. Estaríamos en temas de la situación del testigo, su capacidad, la razón de su conocimiento, muchas cosas. No quiero perderme. Bueno, en definitiva, los expertos de la agencia tributaria, dice que el Tribunal Supremo tiene una teoría nuclear histórica que es decir que son peritos. Los expertos de la agencia son peritos. Nosotros podríamos hacer una prueba pericial. No obstante, bueno, aquí creo que a todos se nos surge la pregunta, ¿peritos en qué? Porque si son peritos en la interpretación de normas jurídicas, entonces la pregunta es, mire, el fundamento de la prueba pericial busca que se aporte al tribunal y a las partes conocimientos especializados de un campo del saber en el que los juristas no estamos duchos. Pero claro, si es un perito en normas jurídicas, tiene cierta gracia. Se le puede decir al tribunal, o sea, que no controlas. Pues se le puede decir al fiscal, pues se le puede decir... Bueno, ahí veo que es un problema importante. Por otro lado, los documentos, las actas que levanta la agencia tributaria en el campo tributario, algo que hay aquí expertos, a lo mejor me corrigen, son documentos públicos. Tales documentos públicos parece que tienen un sesgo de que esas actas se pueden valorar como un documento público, que introducen otro factor en el debate de la valoración de la intervención de estos expertos en un juicio oral encaminado a un delito de blanqueo de capitales, que tan frecuente es. Y por otra parte, para enredarlo todavía más el tema, resulta que si analizamos lo que es un acta de la agencia tributaria, pues a mi juicio se pueden deslindar algunos campos, ¿no? Porque en un acta de la agencia tributaria no solo hay interpretación de normas jurídicas, hay un componente importante que supone la recogida de datos
que exigen la intervención de un experto en otros campos. Por ejemplo, el campo contable, o el campo económico. Entonces, bueno, se enriquece o se complica el problema, porque bueno, entonces la intervención de los expertos, de la gente tributaria, se puede considerar una prueba pericial en aquello en lo que los tribunales, los juristas, no somos expertos. Aquella parte de las actas donde hay un trabajo de elaboración, que no solo son los inspectores, sino que trabajan otros expertos, gente, gestores, en fin, incluso que tengo conocimientos de economía, de contabilidad. En ese campo de pericia y en el campo de interpretación de normas, no. Es todo junto, es un documento público, o la siguiente faceta, es un testigo nada más. El Tribunal Supremo en España se mueve entre la consideración de estos expertos como peritos o, sin decirlo abiertamente, porque creo que tampoco lo han dicho así abiertamente, en las noticias que yo he manejado, bueno, si acude al juicio y ratifica el acta, son funcionarios públicos independientes, expertos, y lo va llevando a la vía argumental, todo esto es así, son peritos, pero no se atreven a decirlo de una manera abierta. Después hay quien sostiene que por estas razones que ya han quedado expresadas, no puede haber una pericia sobre interpretación de normas jurídicas, no juicio oral. Todos los que allí debaten y van a decidir, en definitiva, son juristas y por lo tanto serían testigos. Con lo cual, para todos nosotros, los jueces, fiscales, los abogados, a la hora de argumentar en relación con los datos que esta fuente de prueba nos puede producir en un juicio, el enfoque es diferente según la opción que manejemos. Porque a la hora de justificar las decisiones, explicarlas o abordarlas. Bueno, hay infinidad de cuestiones más, pero ya me callo. Espero que lo que haya dicho les sirva para alguna reflexión o para una inquietud o para, en definitiva, despertar la curiosidad sobre alguna de estas cosas que se han dicho, y con eso me estoy satisfecho y les agradezco su atención y han conseguido no dormirse, que era mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como habíamos quedado, si hay alguna cuestión con relación a los temas sugerentes que ha abierto don Gregorio Álvarez, pues abusamos un poquito más de su amabilidad y que el teléfono, aun estando en silencio, por lo menos nos ha iluminado, por lo tanto los detenidos siguen. Ya han hecho la ¿Hay alguna cuestión con relación a este punto? El profesor García Vicente quiere saltar al ruedo. No, porque me he quedado muy intrigado con el modelo de verdad. ¿Cuál es el modelo de verdad que propone? El que yo defiendo. Claro. Y todo el mundo. Todo el mundo. Hay varios modelos, ¿no? La verdad como correspondencia. La verdad como coherencia. Bueno, pues yo estoy en la versión aristotélica que en el mundo del siglo XX ha defendido el profesor Tarski, pero creo, no pretendía tanto pronunciarme, sino cuanto que debemos conocer esa problemática. O sea, no se trata tanto de decir dónde está usted, qué haces tú, o a ti qué te parece. También yo me pronuncio y me coloco, no hay ningún problema. Sino como que lo que pretendía hacer ver es que eso tenemos que saberlo y manejarlo. No es lo mismo. Esto, hay algunas veces que hablamos todos implícitamente, no hace muchos días en clase de penal, explicando un tema concursal. ¿Y por qué fulanito califica esto como un concurso de esta manera y menganito, que es también otra eminencia, y lo he leído, lo califica de esta manera? Bueno, pues claro, cuando le explican, le dice, mire usted, pues porque usted y yo, y eso es culpa además de los profesores y de los alumnos, como es lógico, utilizamos una teoría sobre la relación del dolo de matar y el dolo de lesionar implícita, que nadie se ha molestado en explicar. Y estos otros autores manejan otras. Pero eso, bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Es decir, que claro, todos hablamos de esto con mucha ligereza, pero ¿qué teoría de la verdad estamos manejando? Es un llamamiento a esto, que esto tenemos que tenerlo, tiene que formar parte de la enseñanza. Es decir, mire, nosotros nos colocamos en este punto de partida. ¿Por qué? Porque si nos colocamos en otro,
habrá otras conclusiones, o habrá otras derivaciones o problemas. En la verdad como coherencia, pues el modo de resolver las decisiones sobre hechos es diferente a la verdad como correspondencia. ¿Por qué? Porque solo le importa la coherencia entre enunciados. No es que en otro campo no utilicen la coherencia como un criterio decisor, que también se utiliza, por supuesto, pero a nosotros les basta con eso. Dice, lo más coherente es esto. Teoría de la verdad como coherencia. Y en la verdad como coherencia buscamos otras cosas además de la coherencia, ¿vale? Pero no se trata de hablar de eso, sino de que llama la atención que todo eso tengamos que buscarlo fuera, o que sean los filósofos los que nos hablen de esto, cuando es una cuestión que nos afecta a los prácticos de una manera tan notable. Y nos afecta de una manera demoledora. Entonces esto, y también al hilo de todo esto, haces una carrera universitaria, haces una formación de posgrado, etc. Haces, en mi caso, una oposición. Y un día, pues te pasa que estás en un tribunal y tienes que decidir. ¿Sí? Y cuando tienes que decidir y te haces la pregunta y dices, ¿qué narices estoy haciendo yo cuando hago esto? No tengo ni idea. ¿Qué mecanismos de conocimiento estoy poniendo en marcha? Y dices, si esto no me lo ha explicado nadie. Entonces, desesperado. Sales dando gritos de casa buscando a alguien me ayude. Y buscas y preguntas, y llamas. Y al final, bueno, pues vas. Pero es autoformación, en definitiva. Y eso me parece que en este campo donde se juegan cosas vitales para los seres humanos, pero para perseguir a los malos, como se quiera decir, ¿no? A personas que ponen todos los obstáculos posibles para que se les descubra. Pues esta herramienta la tenía que tener estado muy perfeccionada. Y para empezar a perfeccionarla, y ayudar a que esa herramienta, o sea, que no basta con que aparezcan en las sentencias, esto es muy difícil, esto es lo más difícil, un llamamiento que es como clamando al cielo, ¿no? ¿Sabes qué difícil es esto? Vamos a aprender a hacerlo bien. ¿Y eso cómo se va a aprender? Pues desde la base. Aprenderlo todo y decir, este es el camino. Y el Estado tiene que poner los medios para que esa herramienta esté muy perfeccionada y no es tan complicado, en mi opinión. No es tan complicado, sí, porque cuando uno maneja todos estos indicios que esto es casi como el libro que contábamos antes, me encontré un maletín en el campo con 12 millones de dólares. Vamos, pues si están separados, vamos por ahí, claro, estas explicaciones, claro, usted tiene eso, tiene todos estos indicios, pues lo que hay que hacer es tener esa capacidad de razonar, que a su vez es una manera de control, es decir, está explicado por qué se condena a una persona por esto, se toman esas decisiones, es sometible a control y en definitiva, si compartimos todos el mismo lenguaje, el mismo método, pues tú me podrás decir qué mal lo has hecho o qué magnífica resolución, qué bien justificada. Pues esta resolución adolece de agujeros negros irresolubles. Entonces, eso a su vez te va a llevar a decir, no se puede justificar una decisión de este tipo, luego no puede haber una condena. Y de eso se trata, de no estar en esta incertidumbre, en esta arena movediza que expone todo esto. Ese era el llamamiento que quería hacer. ¿Alguna cuestión más? Sí, por favor. Pero usted mencionó que el Estado tampoco puede poner suficiente para la persecución de delitos de blanqueo de capital. A mí me queda una duda, ¿a qué se refiere exactamente? O sea, ¿cuál sería el motivo por qué no lo hace? Recién acabo de escuchar que usted decía que no le parece muy difícil que esto se podría proveer. Entonces, básicamente, ¿por qué motivo no lo hace? Pues, bueno, pues muy sencillo. Estos delitos existen porque los Estados no tienen la voluntad suficiente para erradicarlos. Claro, sí, a eso va mi pregunta. Claro, pues fíjese usted, ¿por qué hay paraísos fiscales? ¿Por qué hay paraísos fiscales? Porque, no sé, las entidades bancarias más importantes de España tienen bancos filiales o agencias en la misma Unión Europea, no quiero salir para no señalar a nadie, en la Unión Europea. Vas a veranear a Normandía y ver las islas del Canal y dices, qué bien están ahí. Es decir, que no es, ¿por qué? Pues eso es una cuestión de voluntad política, de exclusión. Pues sí, podemos entrar en toda la problemática de la globalización, del movimiento de capitales, que responde a la misma voluntad política. Las cosas son así porque alguien quiere que sea así. Entonces, ¿qué nos queda a los que trabajamos digamos, en esta aldea? No la aldea global, en esta aldea. Pues seguir trabajando duramente y seguir
reclamando y luchando y votando cuando nos toca, si quieren, intentar, en fin, conocer y que todos los que estamos aquí, que somos personas cualificadas, cuando salgamos a nuestro campo de actividad, el que sea, pues ir construyendo un mundo más civilizado y que estas cosas no pasen. Pero es por voluntad política. Yo no tengo ninguna duda, nunca la he tenido. Se lo pongo por otro ejemplo. ¿Por qué en España? ¿Por qué en España en todas las comisarías hay una brigada antidroga, una brigada de atracos, de homicidios, no sé qué, no sé cuántos? ¿Eso quién lo decide? La política no. Pues, mire usted, en el año 1993, hablo de cosas que he vivido en primera persona, para que no sean de oídas, ¿no? Aparecieron, casi se lo cuento cómo fue, alguien llama de la comisaría del lugar en el que yo trabajaba, que era el País Vasco, y dice, hay aquí unos señores en un banco, tampoco digo el banco, que tienen unos papeles muy raros. El mensaje de la policía era ese, pero raros porque creemos que es una estafa. No sabían, lograron. El caso es que los detuvieron a esta persona, unos documentos de bancos de otros países, de otro continente, y los del banco decían, esto no lo había visto, y la policía esto, y yo no dije nada por aquello de mantener la dignidad. Y dice, bueno, esto se solucionará, no sé qué. El caso es que, donde quiero llegar, inmediatamente llamé al Ministerio del Interior. Y dije, mire, necesito que me envíen ustedes expertos en delitos económicos. En delitos económicos tengo un problema muy urgente que tenemos que resolver, hay personas detenidas y estamos un poco perdidos. Bueno, pues entonces me dice, sí, le facilitamos un teléfono. Me dan un teléfono. Y llamamos al teléfono y se puso un inspector. Soy el inspector tal. Sí, mire, cuénteme, pues mire, pasa esto, más o menos el relato de lo que había sucedido, y me dice, no, verá usted, esto era en febrero, pero como febrero debía ser el año 92 o 93, por ahí, y dice, ya claro, sí, no sé, yo no entiendo, sí, iremos, no se preocupe, podremos ir en septiembre, porque es que somos dos. En España, 1993, 2 personas se dedicaban a esas cosas. ¿Y eso qué es? Un acto de voluntad política. Ni más ni menos. Creo que me he explicado, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Y entonces, bueno, pues ahora todos somos ciudadanos, aquí juristas, y eso no tiene más explicación que esa, a mi juicio. Y sin embargo, todas las comisarías, pues ahora mismo están apoderándose de un yogur en un centro comercial y están deteniendo a alguien. Porque es gravísimo. La seguridad pública se ve resentida por el gobierno. Y mañana por la mañana me lo pasarán a mí.